Iglesia, Centro Cristiano, Luz y Vida a las Naciones. Pastor Luis Ángel Sinisterra. Saludo a nuestra querida y amada audiencia. Estamos aquí en plena disposición, con mucho ánimo, con mucho cariño, con mucho amor. Estoy aquí para servirle a los santos, para servir a los oyentes. Creo tener una gran responsabilidad. Cada domingo está creciendo las reproducciones, las personas que se conectan también con nosotros. Y si alguien tiene preguntas, puede enviármelas a mi WhatsApp para responderle a cada uno, o por Facebook o Messenger, o aún enviarla a mi correo electrónico funcristianaluzYvida@gmail.com. es mi correo electrónico. Así es que no dude en enviarme sus preguntas o sus comentarios. Estamos dispuestos a responderle cualquier inquietud que tenga. Hoy quisiera presentar un tema titulado La Iglesia según la Epístola a los Efesios. Yo quiero que descubramos por la palabra de Dios nuestra posición en Cristo, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Antes de la lectura para el mensaje, quiero leer en Primera de Corintios 2, Primera de Corintios 2, 11 y 12. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es importante, es vital saber y entender lo que Dios nos ha concedido. Amén. Por eso vayamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hasta allí la lectura de la palabra de Dios. Hay muchos comentaristas respecto a la epístola a los Efesios, creyendo algunos que esta fue como una carta circular que fue llevada de una congregación a otra para edificación de los santos. Pero me llama la atención que fuera dirigida a los efesios. Recuerden que en el libro de Apocalipsis, los 7 mensajes dirigidos a las 7 iglesias aparece Éfeso. Éfeso era la ciudad principal del distrito, populosa ciudad de Jonia y capital de la provincia romana de Asia. Era famosa principalmente por el templo de Artemis o Diana. Recuerden que gritaban el platero Demetrio con sus secuaces cuando le forman la revuelta a Pablo. Ellos salen gritando: grande es Diana de los Efesios. Ese templo era de extremada y extraordinaria magnificencia, enriquecido con inmensos tesoros y considerado como una de las maravillas del mundo. Sus habitantes tenían reputación de aficionados al lujo y al vicio,
y a las prácticas de las artes mágicas. Ahí está pues Éfeso, para que ustedes se ubiquen. Pablo visita por primera vez. Hay registro de 3 visitas a Éfeso. En Hechos capítulo 18. Hechos capítulo 18. Y el versículo 18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Pablo también hace otra visita ya en el capítulo 19 del mismo libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Hasta ahí no hay ninguna epístola a los efesios. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? A mí me llama la atención de que Pablo no preguntó a los hermanos en Éfeso: ¿ustedes a qué iglesia pertenecen? Como es el dicho popular o la pregunta forzada de muchos creyentes cuando se encuentran con otro creyente que no asiste a su comunidad. No, Pablo va mucho más allá. La pregunta de Pablo es mucho más interesante. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, atención amable oyente, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, de Yeshua. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora hay una manifestación, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Ahí está pues la declaración de la palabra de Dios, que es fidedigna. El tercer encuentro fue en el puerto cercano a Éfeso, en el puerto de Mileto. Y de eso hablaremos ahora. Esta epístola a los Efesios, Pablo la escribió desde su prisión en Roma. Por allá en el año 62, Pablo escribió a los hermanos de Éfeso.
Era una congregación formada, una congregación llena del Espíritu Santo, una congregación que amaba al Señor, una congregación que había sido iluminada por el Espíritu Santo, una congregación que tenía revelación de Dios. ¿Cuánto necesitamos iluminación, revelación del Espíritu Santo? Y esto sí que es una ayuda invaluable para la iglesia. La epístola a los Efesios se divide en dos partes: doctrinal y práctica. Se lo repito, la epístola a los Efesios se divide en dos partes: doctrinal y práctica. El saludo de Pablo a los santos me llama mucho la atención. La manera como Pablo saluda a los hermanos. Volvamos a la epístola a los Efesios. Para los que les guste estudiar, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Escuche el término: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios, bendecido, bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora sí, vayamos al capítulo 20 de los Hechos, la tercera visita de Pablo que tuvo, en este caso con los ancianos de la iglesia. Capítulo 20 de los Hechos. Busquen su Biblia con detenimiento. Verso 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad. Hermanos pastores, hay que servir al Señor con toda humildad. Predicadores jóvenes, no se engrandezcan. Hay que servir al Señor con toda humildad. Amén. Y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. No lo esperaba un hotel 5 estrellas, sino pruebas y tribulaciones. ¿Lo escucharon bien? Amén. Pero de ninguna cosa hago caso,
Es decir, no me pongo a llorar, ni a lamentarme, ni a decir esto es muy duro. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Tu vida es preciosa, mi vida es preciosa para Dios. Y si tenemos que ofrendarla por predicar esta palabra, no interesa, somos bienaventurados. Con tal que acabe mi carrera con gozo. Hermanos, hermanas, tu carrera, mi carrera, debemos terminarla con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Era prácticamente una despedida de Pablo. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo no estaba buscando glorias de hombres, porque cuando se busca la gloria del hombre, entonces no se predica todo el consejo de Dios. Porque todo el consejo de Dios también implica exhortaciones y a veces muy fuertes. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia, el Señor la ganó. Nadie se la regaló, Él la ganó por su propia sangre. Amén, aleluya. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermosa esta exposición del apóstol. Un hombre que estaba limpio de la sangre de todos. Un hombre que procuraba el bien de todos. En medio de esta exhortación tan importante del apóstol, él paso a paso le muestra a los creyentes su seguridad en Cristo. Hermanos, en Cristo hay seguridad. No somos un pueblo a la deriva. No somos un pueblo que vamos a ver qué sale. No, somos un pueblo que tenemos definido un futuro eterno. Somos una iglesia
La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, que sabe el rol que tiene que desempeñar aquí en la tierra. Amén, amén. Amén. El apóstol Pablo nos hace algunas aclaraciones, como es la unidad de la iglesia, esa unidad con Dios, esa unidad con la iglesia universal, es decir, las naciones, cada nación tiene sus fronteras y cada país tiene sus leyes. Pero ustedes lo sabían, que la iglesia no tiene fronteras. La iglesia es universal. Amén. La iglesia de Cristo no tiene unas leyes aquí, otras allí, no. La iglesia de Cristo se rige por una misma palabra. La iglesia de Cristo tiene un mismo espíritu en todo el universo. La iglesia de Cristo tiene un solo Señor. La iglesia de Cristo recibe un mismo bautismo. La iglesia de Cristo tiene una misma esperanza. Aleluya. Gracias te damos, Jesús. El apóstol Pablo usa algunas expresiones como es misterio. No vaya a pensar en el misticismo griego. No. Cuando Pablo habla de misterio, habla de un sentido, del sentido del secreto, o escondido en otro tiempo, pero revelado ahora. Capítulo 1 de Efesios, verso 9. Dándonos a conocer, es decir, revelando el misterio de su voluntad, según su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Beneplácito es aprobación, es permiso, aprobación y permiso, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿De qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia. ¿Cuántos hijos no han recibido herencia de sus padres porque ellos tampoco tenían formas de dejarles una herencia? Y esto no es criticable para nadie. Pero ¿sabían ustedes que en Cristo todos los creyentes tenemos una herencia? Amén. Y es herencia eterna en los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor. Capítulo 3 de la misma epístola, versículos 3 y 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Misterio que en otras generaciones, es decir, en el tiempo antes de Cristo, no se dio a conocer,
a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjese en el versículo 9. Versículo 9. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahora dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, la palabra multiforme significa tener muchas formas, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ese es el apóstol. El apóstol a los gentiles. Ahora vayamos al capítulo 6 de Efesios. Capítulo 6, en la misma epístola que estamos estudiando. Versículo 19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El apóstol decía que era un embajador en cadenas. Caso contrario de los embajadores de las naciones, los que envían sus embajadores a otras naciones, van a vivir en casas bien confortables, van a vivir bien custodiados, cuidados, guardados. Pero Pablo era un embajador. ¿Y qué embajador? Embajador de Cristo, embajador del reino celestial, pero era un embajador en cadenas, era un embajador custodiado por soldados, era un embajador que muchas veces lo azotaron con varas, pero era el embajador más importante, porque era un embajador que hablaba del reino de su Padre, del reino celestial. También Pablo nos habla en esta epístola y muestra la comparación de la iglesia con un edificio. La Biblia dice que nosotros somos edificados para ser un templo santo en el Señor. Fíjese usted, la iglesia en Cristo es un templo muchísimo más importante que el templo de la diosa Diana. Había que subir por unas escalinatas hasta encontrar el inmenso altar de la diosa Diana. La iglesia es un altar encendido para la gloria de Dios. En la iglesia brilla, en esta casa brilla
la gloria del Dios de Israel. En esta casa que es la iglesia, en este templo, brilla la presencia de Dios. Cristo está en nosotros y Él en nosotros es la esperanza de gloria. La esperanza de gloria, dije. Amén. Ahora bien, volvamos a la epístola a los Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Ve usted todo lo que representa la iglesia en la tierra? Y dice que la iglesia es su cuerpo. Retroceda al capítulo 1 en la epístola a los Efesios, verso 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Plenitud es cumplimiento, plenitud es complemento. La iglesia es la plenitud de Cristo mismo, de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, Cristo se mueve en la tierra a través de su iglesia. Amén. Gracias, Señor. Y ya para finalizar, Pablo también habla de las riquezas. Las riquezas. El Antiguo Testamento viene diciendo: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. ¿Por qué? Porque las riquezas materiales son inciertas. Aleluya. Hay que cifrar nuestra confianza es en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces Pablo habla de las riquezas, riquezas de su gracia. Capítulo 1 de Efesios y el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa es una riqueza que tú y yo tenemos, riquezas de su gracia. Ahora habla de las riquezas de su gloria. 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Riqueza de su gracia, riqueza de su gloria, abundante riqueza de su gracia. También dice la palabra de Dios en Efesios 2:7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes, no dice el abundante, las abundantes
riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. De igual manera el apóstol también habla de las inescrutables riquezas de Cristo. Capítulo 3, versículo 8 de Efesios. Dice: a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es un adjetivo que no puede ser averiguado o comprendido. Eso es inescrutable. Así tú no lo comprendas, así yo no lo comprenda, muy bien. Pero cree a la palabra de Dios que tenemos las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora bien, cuando te diga alguien: oiga usted, ¿por qué tan pobre? Diga: no, yo tengo mucho. Cuando te digan: ay, qué pesar de usted, diga: no le dé pesar, porque yo tengo unas riquezas incorruptibles de gloria. Cuando le diga: ay, pero usted está sin familia, qué pesar, diga: yo tengo una familia universal, que es la familia de Cristo. Amén, aleluya. De tal manera que gocémonos en esta mañana y alegrémonos y démosle gloria, porque estamos comprendiendo nuestra posición en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío.